¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Ya, hermano, muchas gracias. Pues de eso se trata hoy la palabra. El siervo que está listo y el siervo que está preparado. ¿Sí? Y vamos a utilizar un texto clave que está en... Ahora vamos a utilizar el texto de Timoteo. El siervo listo y capacitado. Oigan, ¿sabían que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta a Timoteo? Y ya estaba así como que ya en sus últimos años, ya Pablo ya estaba en años, entrado en años, y tenía ya mucha experiencia y ya había pasado muchas cosas tremendas había pasado el buen Pablo. Y vamos a utilizar esta carta de Pablo, vamos a utilizarla el día de hoy. Hermano, ¿podrá mover el ventilador de allá para allá, de aquí para allá? Porque me mueve las hojitas estas. Ahí está. Gracias. Entonces, ¿sabían entonces que Pablo era un padre espiritual en toda la extensión de la palabra? Se preocupaba mucho por sus hijos espirituales. En este caso, Timoteo era uno de sus hijos espirituales que había conocido la palabra desde muy pequeño, porque su abuela y sus padres conocían del Señor y ellos le inculcaron la palabra de Dios a Timoteo. Cuando Pablo ve a Timoteo, cuando Pablo por primera vez lo analiza al joven Timoteo, se da cuenta Pablo que Timoteo tiene un potencial muy grande para ser pastor. Y entonces a Timoteo lo establece en una iglesia, pero no lo deja solo, siempre le está mandando cartas, le está mandando saludos, le está mandando consejos, y en esta primera carta no es la excepción. Y entonces le hemos puesto a este título: el siervo listo y capacitado. Nosotros necesitamos tener en nuestra mente este deseo de estar listos y capacitados. ¿Para qué? Para toda buena obra que se viene más adelante. Para todo lo que ustedes hacen, necesitamos estar listos y preparados. Entonces la palabra de Dios dice: para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. ¿Sí? Y empezamos con ese texto. Este va a ser nuestro texto clave, Primera de Timoteo capítulo 3. Pero vamos a iniciar, este es 3:17, que dice esto. ¿Sí? El 3:17: para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Ese es el texto con el que vamos a empezar, pero también con el que vamos a cerrar. Y van a ver ustedes por qué vamos a cerrar con ese mismo texto. La pregunta que siempre hago, amadas, ¿qué sucederá en los últimos días? ¿Qué creen ustedes que suceda en los últimos días? ¿Estamos en los últimos días? Pero ya sí en los últimos días. No. Estamos en los últimos días, pero no en esos días finales. Sí, o sea, estamos en los tiempos finales, pero los días finales todavía no. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿qué sucederá en los últimos días? Porque sí estamos en tiempos difíciles, tiempos complicados. Y mire lo que dice la palabra ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Recuerda, le está diciendo Pablo a Timoteo, 3:1 de 1 de Timoteo. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. ¿Ustedes están pasando tiempos difíciles ahorita? ¿Sí? Estamos pasando tiempos complicados, pero todavía no son los últimos días. O sea, esto es como para que vayamos agarrando un poquito de fortaleza, de fuerza. La gente, dice en el versículo 2, la gente se volverá egoísta. ¿Cómo se va a volver la gente? Egoísta, amante del dinero,
fanfarrona y orgullosa. ¿Cuándo? En los últimos días. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias. Cualquier parecido. No darán ni las gracias y serán mundanos. O sea, van a ser amantes del mundo. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Porque ahí va a haber mucho orgullo en el corazón de la gente. No se van a perdonar. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos. Bájale. La gente traicionará a sus amigos. No, yo no fui, fue. O sea, que lloren en tu casa, que lloren en la mía, así va a ser en esos tiempos. Pues que lloren en la tuya. Amigos, van a tener que pensar esa situación de que van a ser traicionados. Van a traicionarse el amigo al amigo. Actuarán sin pensar. La gente traicionará. Actuarán sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. ¿Quién le está diciendo a quién? Pablo a Timoteo. Estoy en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Perdón, segunda. Tienen toda la razón. ¿Qué no me dice? Y es que aquí puse primera y es segunda. Sí, perdónenme, ¿eh? Con razón yo creo que estaban así como. Sí, es segunda de Timoteo, la segunda carta. ¿Ok? Entonces, de la segunda carta. ¿Sí? Segunda carta 3. Bueno, y entonces dice en el versículo 6, algunos de ellos entrarán a las casas y convencerán a mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Dice, aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Ponga atención en eso, nunca terminan de entender la verdad. Ellos están en contra de la verdad. Y quien está en contra de la verdad, pues está en contra de Dios. Como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés, tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe. Versículo 9, escuche bien lo que dice. Pero no tendrán éxito. Este tipo de personas no tendrán éxito en lo que hacen. Y así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. ¿Saben que estos dos personajes no están en el antiguo pacto? No aparecen en el antiguo pacto. Ellos aparecen en el tiempo de Moisés como los adivinos. Los adivinos, ¿se acuerdan cuando le dijo Dios ve y dile a Faraón que suelte a mi pueblo? Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón, así que la señal va a ser esta, que tú vas Aarón va a tener una vara, y esa vara en el momento indicado la va a soltar, y esa vara se va a convertir en serpiente. Esa va a ser la señal, pero aún así no los va a dejar salir. Ya se los había anticipado Dios a Moisés y a Aarón. Y dice la palabra que cuando estaban ellos ahí frente al faraón, el faraón mandó llamar a sus adivinos, y sus adivinos también tiraron sus varas, y también las varas se convirtieron en serpientes.
pero la vara de Aarón se comió a las otras varas, o sea, se comió a las serpientes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en otros tiempos? Según entonces Timoteo, es segunda de Timoteo, otra vez puse ahí primera, segunda de Timoteo 3, dice que serán tiempos, ¿qué? Tiempos difíciles, tiempos complicados, que hoy no las estamos viviendo. Hoy todavía tenemos la oportunidad de leer la Biblia en un jardín y no pasa nada, ¿verdad que no? Hoy podemos compartir la palabra y no pasa nada. Quiero decirles que hace unos días, el sábado, para ser preciso, platiqué con un pastor de Venezuela y me hace ver que ya está la persecución allá muy fuerte en Venezuela. De por sí que ustedes saben que el país pues no pasa por buen momento. Y él es un pastor militar, él le compartía a los militares de allá de Venezuela. Y hoy pues, pues tiene problemas de salud, ¿no? Era el pastor de Elay, la hermana que pues ahorita no sé por qué no ha venido, me la encargó mucho, pero no le he podido localizar a la hermana Elay, no sé, hay que irle a ver, pero me dice este pastor que ya hay una persecución muy fuerte allá y que pronto van a estipular que las Biblias ya no sean leídas allá. Me decía, México es un país muy, muy hermoso, México es un país muy, muy bonito y yo le dije, voy a platicar con la iglesia para orar por Venezuela, por tu ministerio, pastor, por la gente. De 100 que tenían, ahorita ya nada más tiene 20 personas, por lo mismo, o sea, por todo lo que vino, se dispersaron, unos ya no quieren saber nada, otros se fueron a otros lugares, otros se quedaron sin trabajo y así. Entonces dice él que tiene que ir así, enfermo, tiene que ir a ver a los hermanitos que están ahí. Y es algo difícil. Según la palabra de Timoteo dice que van a venir tiempos difíciles, tiempos complicados, ¿sí? Y esto es solamente aquí, hay lugares peores, ¿sí? En México todavía tenemos esta bendición. Estamos en tiempos complicados, difíciles, sí, pero no a tal grado. Así que tenemos que aprovechar. Esta predicación tiene mucho que ver con esto. Estar en contra de la verdad, según lo que acabamos de leer, estar en contra de la verdad es estar en contra ¿de quién? De Dios. Eso lo vimos ahorita en el versículo 8, ¿no? Que dice, ellos, aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Ellos están en contra de la verdad, como Janes y Jambres. Están en contra de la verdad. Y así va a haber gente, va a haber personas que van a estar en contra de la verdad. Y se nos va a pedir que nosotros demostremos nuestra fe por medio de algo palpable, porque ellos quieren ver cosas palpables, ¿sí? Hay gente que dice, es que yo me voy porque yo no veo que Dios me ayude. Pues no es mago, Dios no es mago ni hechicero. Dios tiene los tiempos precisos para cada uno de nosotros, ¿sí? Y si Él quiere que nosotros hagamos algún milagro, lo va a permitir, pero para que se glorifique el nombre de Dios. Entonces, los hechiceros hacen creer a la gente hasta hoy día que lo que hacen es verdad, ¿sí? Hay gente que dice, yo uso la magia blanca. O sea, la magia blanca no es mala, la magia blanca no va a perjudicar, todo está disfrazado. Y hay gente que dice, bueno, pues sí, ahí voy. Pero, ¿sabe? Todo lo que tiene que ver con la hechicería, con la santería, con la brujería, con todas las cosas del oculto, están en contra de la verdad. A la gente la envuelven de una manera muy, muy fácil. Aquí dice, a las muchachas, a las mujeres que son débiles, ¿sí? Van a las casas y las convencen y ellas no pueden terminar por conocer la verdad, porque no hay quien esté con esas mujeres. Por eso que aquí tenemos y queremos que Dios levante un ministerio de mujeres tremendo para que vaya y le hable a las mujeres que están siendo débiles en cuanto a lo que están escuchando, y que haya más poder en el pueblo de Dios, en las mujeres de Dios, para convencer a esas mujeres que en Dios, en el Todopoderoso, está el punto de la verdad, está el punto de poder progresar para cosas mejores. Así que
Dios quiere que nosotros encontremos la verdad, veamos la verdad, porque si no esto va a traer repercusión. Y la realidad es que los hechiceros no van a poder en los días postreros, como las películas, les decía yo, como las películas de los finales felices. Ellos van a quedar como tontos, dice la palabra. Este tipo de gentes van a quedar como tontos, dice. Mi Dios. Estoy en Tito, le digo que me mueve ahí pero no tendrán éxito en lo que hacen, y así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. Tenemos que entender esto, hermanos. También hoy en día siguen estos hechiceros. Hoy en día hay gente mala que quieren convencer a la gente que la brujería o lo oculto no es tan malo como ellos creen. Ellos quieren disfrazar lo malo con la verdad, y no. Tenemos que desenmascarar al enemigo. Amén. Tenemos que hablar la palabra de Dios como debe de ser, ¿sí? Si alguien está atado en eso, hay que hablarle la palabra y hay que orar por ellos y hay que decirles que en el nombre de Jesús pueden ser libres. Amén. Tenemos mucho que hacer, mucho. ¿Cuántos siervos y siervas quieren prepararse para eso? Amén. Yo quiero prepararme. Ya los tiempos se acortan. Ya se están acortando, amados. Entonces, dicho lo siguiente, la pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparado, preparada para contrarrestar las mentiras de este mundo? ¿De verdad ya estamos listos? ¿De verdad sigues estudiando la palabra? Decía mi hermana Lulú hace un ratito, qué importante es estar en los estudios de los lunes, qué importante es venir a la escuela dominical para que aprendamos cada vez más y más. Qué importante es que tengan sus devocionales de leer la Biblia. Vuelvo a poner el ejemplo de mi hermano Narciso. ¿Qué cree que me dice el hermano Narciso? Pastor, yo estoy ya leyendo la Biblia, pero cosas que no entiendo las apunto y se las voy a preguntar a usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así debe de ser. ¿Sí? Porque no nos podemos estancar con lo que hoy solamente recibimos los domingos. Tenemos todos los días para podernos preparar. Entonces, esta es la pregunta: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para contrarrestar las mentiras de este mundo? Bueno, vamos a estudiar segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 17. Y aquí vamos a ver varias cositas bien importantes, amados. Si ustedes ya se dieron cuenta, ahora la enseñanza que yo les estoy dando ya está basada solamente en pasajes bíblicos y que vamos analizando y que tenemos que analizar para entender bien lo que quiere decirnos Dios. ¿Tiene calor allí, Ale? ¿Ya estás durmiendo? ¿Tiene calor? ¿No? ¿Todo está bien? Ok. Porque igual también, a ver si después compramos un ventilador de grandote, para que no se me duerma. ¿Qué dice entonces? Vamos a estudiar del 10 al 17 en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, y empezamos con el versículo 10 de Timoteo. Dice: pero tú me conoces, le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, tú me conoces, Timoteo, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, Timoteo, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido. Pregunta: ¿ustedes conocen bien a los que les están enseñando? ¿No me conoce bien a mí? Perdón, yo pensé que... ¿Conocen a mi hermana Lulú? A los de afuera, pues, no, claro. ¿Conocen a mi hermana Lulú? Mi hermana Lulú está enseñando. ¿Conocen a mi hermana Rosy? Y esta pregunta va para la iglesia. ¿Conocen? ¿Ustedes conocen bien a los que les están enseñando? ¿A los que les enseñan? Sí, amén. ¿Sí? Sí. ¿Quién más enseña? ¿Quién más ahorita, por ejemplo, está discipulando? Porque enseñar es eso, o sea, ya desde que empezaron a trabajar con el San Juan, ya están empezando a enseñar. ¿Quién más enseña aquí en la iglesia?
¿A quién está enseñando, hermano? ¿A Clemente? El hermano Noé está. Bueno, en este caso, ¿usted conoce a Noé? Sí. ¿Sí? ¿Me conoce a mí? Porque es, hermano Noé, yo le estoy pidiendo ahí que me disipule a mi hermano. Al hermano Clemente, al hermano Lara. Esos fueron los que ustedes empezaron a discipular, ¿sí? Y la pregunta es, ¿ellos los conocían a ustedes? No. Ahora que entraron ya. Empezaron porque lo conocían de una manera, ¿verdad que sí? Y cuando usted le empezó a hablar del Señor y los metió a su casa y todo, ellos vieron el cambio, ellos empezaban a conocerlo, se perdieron la oportunidad de seguirlo conociendo, de seguirlos conociendo. Hay una gran bendición, hermano. Usted debe de conocer quién está enseñando. Yo desde aquí les he dicho, a mí no me hagan caso. Hay muchas cosas que de repente a lo mejor desde aquí voy a decir que no están bien, pero jamás voy a dejar de compartir la palabra, lo que es la palabra de Dios. Cuando alguien me comparte a mí la palabra, aunque a lo mejor tenga él algunos conceptos, algunas cosas en su mente para compartir, bueno, las acepto, pero yo acepto más la palabra. Yo me dejo enseñar más por alguien que se sabe la palabra y me la puede interpretar bien y que me pueda sacar de alguna duda con respecto a la palabra de Dios. ¿Usted conoce a mi hermana Lulu? Ya la está conociendo más, ¿verdad que sí? ¿Sabe quién conoce más a alguien? Los de su propia casa. Usted conoce a mi hermano Alejandro, ¿verdad, hermana Pati? Alejandro, ¿tú conoces a Pati, verdad? Sí. Hermano José Luis, ¿usted conoce a mi hermana? Mi hermana conoce a mi hermana. Los de su propia casa. Hermana Lupita Blanco, ¿usted conoce a Frida? Frida, ¿conoces a tu mamá? Muy bien. Y así, yo les puedo preguntar, ¿quién se está dejando enseñar por mi hermana Rosy? ¿La conocen a mi hermana Rosy? Oigan, aguanten, ¿eh? Porque la palabra viene bien fuerte. ¿Me conocen a mí? ¿Me conocen realmente? ¿Creen que soy un hombre de Dios? La vez que vino este muchacho que usted trajo, ¿se acuerdan de la casa de restauración? Que me decía al último, vaya a predicarnos, pastor, sea usted nuestro pastor. Le digo, ¿me conoces? Ni me conoces, ya quieres que vaya a pastorear a los muchachos que están en tu grupo. Dice, sí, cierto, ¿verdad, pastor? Necesito conocerlo. Pues claro que necesitas conocerme. Y así si vas con alguien más, que no te impresione su predicación, que no te impresione su elocuencia. No, tienes que conocerlo, porque te pueden marear. Sí, te pueden engañar. Pues yo les pregunto, ¿ustedes conocen bien a los que les enseñan? Porque Pablo decía, pero tú me conoces y me conoces bien, Timoteo. Sabes lo que enseño y cómo vivo. Miren, sabes lo que enseño y cómo vivo. ¿Conocen a la gente que les está enseñando cómo viven? ¿Saben cómo viven en casa? Ah, porque es eso. Es eso. Yo no acostumbro mucho, de verdad, como pastor, no acostumbro mucho ir a los hogares. Yo respeto mucho eso. Cuando me invitan, yo ahí estoy y trato de ser puntual ahí. Y ahí estoy. Pero yo no soy como otros pastores que a cada rato les llegan a la gente y de repente pasa como aquella que está fumando, la hermanita está fumando y le llega el pastor. ¿Y quién es? El pastor. Y empieza, sí, ¿no? Y ya pasa, el pastor pásele. Dice, mire aquí la atmósfera del Espíritu Santo, vea cómo está. ¿Sabes cómo vive? ¿Saben ustedes cómo vivo? Pregúntenle a mi esposa. Porque ella les puede decir cómo vivo, cómo soy, cómo a veces le alzo la voz. Porque a veces hay momentos que sí le tengo que alzar la voz. Pregúntenle, ¿cómo vivo? Porque, hermanos, así como cuando de repente aquí en la predicación me pongo y grito y les digo, así también lo hago. Y ahora con mi nieta, que quiero decirles que es una bendición. Mi hijo ahorita me la dejó 1 año, la voy a meter a la escuela. Es una bendición. Yo le dije, Señor, yo quiero una nena, y ahí está la nena.
porque ellos tienen que resolver algunos asuntos. Y me dejaron a mi nieta ahorita 1 año, o sea que lo voy a meter a la escuela y va a estar con nosotros. Eli, pues Eli la quiere muchísimo, Eli con Eli no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, pues es una bendición. Así que, amados, ustedes tienen que saber bien quiénes son los que les están enseñando. Usted no tiene que dejarse enseñar por alguien que no tiene buen testimonio y que no enseña bien la palabra. Por eso que necesito aquí siervos y siervas que me ayuden con el ministerio. Siervos y siervas que me ayuden a que la iglesia crezca y que no me digan, no, sí, todo bien, pastor. No. Estoy orando porque el Señor levante ancianos de esta iglesia que me ayude a cuidar del rebaño. Pero ¿cómo va a ser? En la medida en que nosotros crezcamos, en la medida en que el Señor nos amplíe más en todos los aspectos. ¿Saben cómo viven entonces y se comportan fuera de la iglesia los hermanos que les están enseñando? Porque ustedes no pueden dejar pasar esto. Ustedes deben de ser siervos entendidos de la palabra de Dios. De verdad. No podemos dejar que... Miren, ¿por qué creen que aquí no se han bipartido muchos grupos? ¿Por qué no tenemos muchos grupos? ¿Por qué no? Porque aquí se requiere de mucha fidelidad, mucha constancia, mucho amor a la obra y a Dios para que estén puestos como liderazgo. Aquí nos sacamos a los líderes así al vapor, de que, ay, que tú me caes bien, ¿quieres ser líder? Pues sí, no, y ese es el error que ha habido siempre. Porque decía por ahí, te subes, te dan tantito un puesto, una autoridad, te subes al ladrillo y ya te estás mareando. Porque no sabes tener liderazgo, no sabes tener autoridad. Tienes que aprender, tienes que sentarte y aprender lo que es autoridad y sujeción. Entonces, amados, esto cuando yo lo estaba leyendo decía, Señor, mira, mismo Pablo le decía a Timoteo, y Timoteo era un joven. Timoteo era un joven. Es como si yo me pongo a platicar con Yair y le digo, ¿qué crees, Yair? Fíjate que pues ahorita yo en casita estoy viviendo así. Y dije, pero ¿por qué le está platicando esto el pastor? Porque a lo mejor yo quiero que él sea mejor. Porque a lo mejor el día de mañana Dios lo va a poner en un lugar en donde él va a tener que ser mejor y va a recordar las palabras de su pastor que fue sincero con él. Y yo puedo imaginar que Pablo era muy sincero desde que se convirtió, era auténtico, era una persona leal, real, y entonces dice, tú sabes cómo vivo, tú sabes también cuál es el propósito de mi vida, porque yo creo que se pasaban mucho tiempo platicando entre ellos. Y Pablo le expresaba, porque no es malo. No es malo que nosotros nos sentemos a platicar con los jóvenes y les digamos lo que está pasando con nuestras vidas. Para que ellos sepan que no somos super cristianos, que también tenemos fallas, tenemos errores. ¿Sí me explico, amados? Amén. Esto lo tenemos que hacer los que enseñamos la palabra. Tenemos que dejar que nos vean, desnudarnos completamente y que nos vean para que puedan entonces ellos tener confianza en todo lo que nosotros estamos diciéndoles. Pablo entonces decía que había 3 cosas importantes en su vida, y estas 3 cosas importantes son para los siervos de Dios, son para aquellos que enseñan la palabra, son para aquellos que tienen en su corazón servir a Dios con eficacia y eficiencia. Si observas que vive dentro del propósito de Dios, en fe, en paciencia y en amor, entonces la cosa va muy bien. Esa persona que te está enseñando, esa persona que está ministrándote, esa persona que le estás abriendo tu casa, porque le estás dando la confianza de que entre a tu casa a compartirte la palabra, ¿tiene esto? Fe, paciencia y amor. Si lo tiene, es un maestro, es un siervo que te va a enseñar muy bien, porque esto lo tenía Pablo. Y Pablo era un siervo, un apóstol tremendo de la palabra de Dios.
Entonces, si observas que vive dentro del propósito de Dios, que está en el propósito de Dios, esa persona que te está enseñando, ese hermano, esa hermana, y que además tiene fe, paciencia y amor, la cosa va bien. Y que además, porque en el versículo 11 continúa diciendo, y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento. No me doy por vencido, decía Pablo, ni por la persecución ni el sufrimiento. ¿Te enteraste de la clase de persecuciones que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra? Le dice, y de cómo el Señor me salvó de todo eso. ¿Te enteraste? Y Timoteo dice, sí, pues yo estuve ahí contigo. Sí, ahí estuve contigo. ¿Timoteo sabía de los sufrimientos de Pablo? ¿Timoteo sabía que era Pablo perseguido por gente que querían matarlo? Entonces, si además la persona que te está enseñando, la persona que te está ministrando, la persona que te está dando un consejo bíblico, la persona que ya te agarró como discípulo, además de las cosas que ya mencionamos, es valiente y que no se da por vencido ante las circunstancias, ante la adversidad y ante el sufrimiento, quiero decirte que es una bendición que esté ahí enseñándote. Quiero decirte que lo aproveches. Y yo no me puse de acuerdo con mi hermana Lulúa, que ella dijo, ¿por qué no aprovechan las enseñanzas del pastor? Porque yo me preparo, hermanos, de verdad me preparo para ustedes. Me preparo para los lunes. Me preparo para cuando voy a ministrar y a discipular a alguien. Porque merecen respeto. Porque merecen una enseñanza de calidad, tal como Pablo. ¿Sí me explico? Entonces, no es cualquier cosa. Si ustedes tienen un maestro así, hermanos, aprovechenlo, valórenlo, bendíganlo, pónganlo en las manos de Dios para que el Señor les siga dando mucha sabiduría, mucha fortaleza, mucha fe, mucha paciencia y mucho amor. Que siga teniendo eso. Y así la iglesia va a crecer. Ahora, hermano Narciso, ¿qué le digo siempre que le estoy ministrando de manera personal? Esto que le estoy enseñando va a servir para que él enseñe a otros. Hermano, no se quede solamente con el conocimiento. Sé que esto le ayuda para aplicar muchas cosas. Su casa ya cambió, ¿verdad, hermana Lupita? Me consta. Su familia, todo su entorno, es algo hermoso lo que Dios está haciendo. Le digo, no se quede con eso, porque usted tiene que ser mejor que el maestro. ¿Qué decía Jesús? El alumno no es mayor que el maestro, pero sí puede ser mejor. Y cuando Jesús habla que el alumno no puede ser mayor que el maestro, es que siempre tiene que estar sujeto al que le enseña. Pero pueden ser mejores. ¿Sí me explico? Entonces, le digo, hermano, usted tiene que enseñar bien la palabra. Porque sí, el hermano, la hermana me dicen, pastor, muchas gracias, tenemos ese privilegio de que usted nos esté enseñando así de manera personal. Sí, aprovechenlo porque ustedes tienen una responsabilidad con gente que Dios les va a mandar para enseñar. Y ustedes tienen que dar testimonio. De hecho, ya lo están dando. Y yo conozco a mi hermana Lulú, y yo conozco a mi hermana Rosy, y yo conozco a Noé, porque he entrado a sus casas, conozco a sus familias, y puedo tener la confianza de que ellos pueden enseñar. ¿Sí me explico? Sí pueden enseñar. Y así tengo que ver en los futuros líderes de esta iglesia que tienen esto, que no se dan por vencidos ante las adversidades y ante el sufrimiento. Ya hemos aprendido que todos estamos en la prueba, ¿verdad que sí? Vale, es otro testimonio vivo. Antes Vale era tremenda en cuanto a que es que no, es que yo veo y es que sí, y peleaba mucho con pues ¿qué, Jacoba? Peleaba mucho con Dios. ¿Y por qué? Ahora ya le digo, Vale, flojita y cooperando y verás cómo sale todo. ¿Está saliendo todo, Vale? Y la conozco de años. Y ella ya está como para que
ya empiece a enseñar a más gente. Amén. No unos cuantos. Así que escuche bien lo que la palabra nos enseña con respecto a esto. Quienes sirven a Dios, fíjense, quienes sirven a Dios con dedicación y pertenecen a Jesucristo, debemos saber esto: habrá persecución de toda clase. Porque la palabra de Dios lo dice. Pues todo, versículo 12, pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. ¿Sí sabías eso, Violet? Todos los que servimos a Dios, todos los que ponemos nuestra vida en las manos de Dios, tenemos que saber que vamos a ser perseguidos. De hecho, hoy ustedes están experimentando, cuando ustedes comparten la palabra, cuando ustedes se van a repartir sus folletos, cuando ustedes quieren compartir la palabra, se encuentran cada cosa tremenda, ¿no? Y la persecución no es de que los agarren y los encierren, no. La persecución es que muchas veces los maldice la propia gente. Pero también hay quien nos bendice. Ajá, claro, Sí. claro, claro, hay de todo, hay de todo. Pero sí, el Señor tiene cuidado de aquellos que le sirven con dedicación. Quienes sirven a Dios con dedicación, el Señor tiene cuidado de ellos, porque es mayor el que está en nosotros que aquel que nos quiere hacer daño. Es una bendición, es un privilegio, como les he dicho, es una aventura, es algo extraordinario, es un deleite servir a Dios. Aunque a veces tenemos que desgastarnos, nos desgastamos, pero vale la pena. Vale la pena. ¿Cuántos pertenecen a Jesucristo? Todos ustedes pertenecen a Cristo. Pues quiero decirles que ustedes, si se mantienen firmes, pacientes, amorosos, valientes, van a tener toda clase de persecución en los días finales. Ahorita no lo estamos sintiendo, pero en los días finales viene esto. Bien, ya vimos al inicio del capítulo 3 todo lo que se va a venir en los días finales. ¿Cómo van a ser los últimos días de los que no tienen la verdad? ¿Cómo van a ser? Ellos van a engañar, pero además ellos van a ser engañados. ¿Y cómo van a terminar? Dice la palabra, como tontos, como James y Jambres. Porque contra Dios no se puede, Dios no puede ser burlado. Así de, voy a ser más astuto que los cristianos, voy a ser más astuto que Dios, voy a ser más astuto que el Espíritu Santo, voy a ser más astuto que los ángeles. ¿Sabe qué? No pueden. Solitos están haciendo tontos. ¿Quiénes? Los que están en contra de la verdad. Entonces, esto es lo que vimos, van a ser engañados, dice la palabra. Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido, pero los perversos, en el versículo 13, los perversos y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. ¿Quiénes? Los perversos, los inmundos, los que no quieren conocer la verdad. Pero a esos, ¿quién los juzga? ¿Nosotros? No. A eso los juzga Dios. Nuestra responsabilidad es que la mayor parte de la gente conozca la verdad, para que esa verdad los haga libre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué le tenemos que predicar a la gente? El amor de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. No hay complicación en esto. Pastor, me falta mucho. No, yo en un año ya empiezo a predicar. ¿Por qué te tienes que esperar en un año? ¿No sabes lo que hizo Jesús con tu vida? Jesús murió por ti en una cruz. Lo laceraron, le enterraron la lanza, le pusieron una corona de espinas, lo maltrataron feo y esa sangre preciosa que él derramó y el sacrificio te dio la oportunidad de ser salvo. ¿Eso está difícil compartirle a la gente? Entonces, no es que nosotros vayamos a ser engañados o que nos van a engañar. No, porque nosotros ya conocemos la verdad. Pero va a haber gente así. Va a haber gente así. ¿Y qué cree? Que va a haber muchos cristianos que se van a dejar engañar por esa clase de personas perversas. Oigan, ¿ya supieron lo que quieren hacer con los niños?
¿Perdón? ¿De las escuelas? Sí, ya ves que en las escuelas ya empezaron porque les den oportunidad a los niños de escoger y que ellos deciden. Pues ahorita ya está fuerte una organización gay que lo dijo ya abiertamente. Fíjate, la persona que lo estaba documentando dijo, esto no es un chiste, si tú crees que es una parodia, que es un chiste, yo ahí te lo dejo, pero la responsabilidad es de nosotros los padres, cuidar a nuestros hijos, porque si vienen fuerte, el diablo viene fuerte, y así tal cual, Ya empezó. bien, vengo por tus hijos, ya vengo por tus hijos. Le quieren quitar la responsabilidad a los padres de tener el derecho, la autoridad a los padres ¿Sí? sobre los hijos. ¿Y saben dónde está empezando ya? En Estados Unidos, Sí, ¿eh? empezó. En Estados Unidos, acá todavía nos resistimos, todavía nos estamos resistiendo, y gracias a Dios tenemos un presidente que conoce algo de la palabra de Dios y sabe que eso de que el niño decida no es correcto. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De los padres. Porque va a llegar alguien y lo va a engañar. Lo va a engañar. Un grupo de personas, un grupo de niñas puede engañar a tu hija, adolescente, a tu niña. Hay que estar al pendiente. ¿Con quién se juntan? Las redes ¿Dónde sociales. están? Hay que estar al pendiente. Miren, yo con Joanita la dejo salir allá. Los que conocen mi casa saben que hay una privadita. Yo la dejo jugar con las mías, pero yo estoy ahí todo el tiempo. O sea, dejo de hacer para cuidarla, para ver qué le dicen, cómo reaccionan, todo el tiempo. Y si no soy yo, es él. Pero no la dejamos, porque aún las niñitas así chiquitas pueden estarle metiendo cosas a tu chiquita. Bueno, 5 años, 6 años ya se les empiezan a quedar cosas. Si vamos bien, amados, esto es importante. No podemos dejar engañarnos ni que se engañe. Practica ya. Practiquemos ya las enseñanzas que hemos aprendido. O sea, ya hay que practicarlas, ya no hay que dejar pasar más el tiempo, porque sabemos que son de Cristo. Pero tú, dice en el versículo 14, tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Oigan, lo que ustedes han aprendido, díganme la verdad. Aquí está Violet, está de testiga. ¿Les he enseñado mal la palabra de Dios? Y si no les he enseñado mal la palabra de Dios, entonces es garantía de que ustedes pueden enseñar la palabra de Dios en esta libertad. Por eso es que debemos practicar ya la palabra de Dios, practicarla y hablarla. Para que la gente diga, wow, o sea, qué cambio en tu vida. Cuando la gente dice, es que tú ya cambiaste, es que tú ya eres diferente, es que tú ya no dices cosas malas, al contrario, yo me enojo contigo y tú me apaciguas porque tienes palabras muy suaves, palabras muy tranquilas, porque estoy practicando lo que Dios me está enseñando. Por eso pongo aquí ya, hermanos, que practiquemos ya. Las enseñanzas que has aprendido, sabes que son ciertas, ¿sí o no? Y todo está basado en la Biblia. Yo no he agarrado otro libro aparte de este y les he dicho, a ver, aparte de este libro, ustedes tienen que practicar esto de este otro libro. Jamás. Ustedes pueden leer libros cristianos, les van a ayudar, algunos les van a ayudar, pero no como la palabra de Dios, no como la Biblia, que los van a sacar de todos los errores. Y la Biblia tiene para todos los temas, para todas las áreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Practicar. Ya, hermanos, ya, por favor, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Tenemos que empezar a practicar ya estas enseñanzas que Dios nos ha dado. Algunos de los que están aquí han recibido enseñanza desde niños, desde que eran niños, ¿verdad, Ian? Algunos de los que están aquí desde niños han sido enseñados. Y dice la palabra, sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoce las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Entonces, aquellos que han recibido la palabra desde pequeños, ¿se consideran sabios?
Es que los que han recibido la palabra desde niños, hoy, a esta edad, a la edad que tienen ustedes, deberían de considerarse sabios en el Señor. Se ve, pastor, ¿no? ¿Perdón? Se ve, porque cuando pide usted que oren a ellos, hablan muy diferente, de otra manera, bien entregados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí a hijo de Noé. Cuando se pone a orar, ya lo hizo hablando de nosotros. El hermano se está refiriendo a la vigilia de oración que tuvimos ahora el viernes, que estuvo Ian, estuvo Yair y estuvo Hassan. Y ellos oraron, ellos opinaron y parecía que tenían mucho tiempo de la palabra de Dios. Bueno, Ian tiene mucho tiempo. ¿Te consideras sabio? No lo suficiente. Ese es sabio, porque dice que estas escrituras, de acuerdo a Timoteo era desde niño empezó a conocer las escrituras, y a esta edad, porque era un joven cuando Pablo le estaba enseñando o le estaba mandando estas cartas. Dice, desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿Sabes por qué eres sabio? Porque tienes fe en Jesucristo. Y sabes que solamente teniendo esa fe vas a ser salvo. No hay de otra manera. No es porque hagas muchas obras, o porque seas un hijo obediente, o porque te peinas a la moda. No. Tú eres sabio porque sabes que el único que te lleva a la vida eterna es la fe en Jesucristo. ¿Cierto o no? Frida, ¿desde cuántos años empezaste a conocer la palabra? Desde que tengo uso de razón. ¿Sí, hermana? ¿Usted la instruyó? ¿La ha instruido desde pequeña? Sí. Muy bien. Que en un tiempito se nos quiso salir de Iguacal, ¿verdad? Pero ya la regresamos. Y John también. Alondra también. ¿Verdad, Julie? Desde chiquillos. ¿Verdad que sí? A esta edad que tienen ya como jovencitos, ya deberían de ser sabios y decir, sí, soy sabio, porque sé a dónde voy, quién soy. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Todo esto que hemos estado aprendiendo. Algunos de los que están entonces en este lugar, desde niños han recibido. Y saben que esas enseñanzas les pueden servir para asegurar su salvación en la fe en Cristo Jesús. Los que ya estamos mayorcitos, debemos entender esto, que Dios tuvo un tiempo para nosotros. Yo siempre le digo a los jóvenes, si yo hubiera tenido tu edad, y a tu edad hubiera conocido el Señor, ¿cuánto me hubiera ahorrado de tantas mortificaciones en mi vida? A mí me alcanzó el Señor a los 28 años. Me dejó hacer hasta los 28 años lo que a otros más grandecitos, ¿no? Pero me hubiera gustado conocer al Señor así, de joven. Y ser líder de jóvenes y poner a los jóvenes en cintura. Porque sí se puede. Sí se puede. Muy bien. Entonces dice aquí, por lo que han aprendido las Escrituras, el mensaje que hoy tenemos es un mensaje, escúcheme bien, y aquí ya está la enseñanza final. Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios. Y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir con justicia. Así es. Para enseñar. ¿Para enseñar qué, hermana Patti? La palabra de Dios es útil, las Sagradas Escrituras son útiles para enseñar. ¿Enseñar qué, hermana Patti? La palabra. La palabra de Dios. ¿Puedo enseñarle otras cosas a los jóvenes? Por ejemplo, a que aprendan a hacer circuitos eléctricos. Pero no puedo dejar a un lado la enseñanza de la palabra de Dios. Esos serían otros talleres, pero para la palabra de Dios es respetar y meterse. Así es. Tienes que hacer. Así es. Fíjense, una vez una amiga de mi esposa Eli, una señora que tenía una panadería, tenía mucho dinero, la señora Betty,
nos invita un día a Veracruz, así, nada más así de cortesía, con su familia, y fuimos, y bueno, ya empezamos a hacer ahí un poquito más de amistad. Tenía un jovencito, ¿cómo? Daniel, se llamaba, era un jovencito, estaba chiquito, y entonces pues agarró confianza conmigo, y que vamos para acá, y que vamos para allá, y tú quién eres, y tú qué eres, y qué haces, y ya empezamos a platicar. Pues resulta que después del viaje, yo creo que él le comentó a su mamá, y me habla una vez su mamá y me dice, oye Sergio, ¿no te gustaría enseñarle a mi hijo lo que tú sabes de electricidad, circuitos eléctricos, de electrónica? No, sí, te voy a pagar por hora, te voy a pagar muy bien. Y dije, no, eso no hay problema. ¿Quiere él aprender? Adelante. A mí se me ocurre la primera clase llegar y llevar mi Biblia, ¿no? Y ya me dice, ¿qué vamos a aprender? Porque era un chico así bien, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que comprar? Digo, espérame, antes de todo vamos a leer un salmo. Y empezamos a leer el salmo, ¿no? Digo, ahora, ¿qué entiendes del salmo? Y ya me empieza a decir, no, pues esto y esto. Pero ya vamos, no, espérate. Vamos a ver qué dice. La señora, yo no me había dado cuenta, estaba ahí al pendiente de lo que le estaba enseñando. ¿Sí? Cuando termino la clase dice, Sergio, te quedas un buen tiempo a enseñarle, dice, porque lo que más me interesa es que le enseñes la palabra. Bien interesada la señora. O sea, bien consciente de que quería primero. Oh, nada tonta, no ha dicho, pues aquí él le va a enseñar la palabra y aparte otra cosa. Pues yo tuve la lucidez de Dios de primero, antes de cada clase, hablar un salmo, un proverbio y que lo pudiéramos practicar. Eso le encantó a la señora. Todo primero tiene que ser la palabra de Dios. Primero, para que Dios respalde. ¿Sabe? La señora luego no me quería dejar. Señora, es que ya tengo que trabajar aquí. No, y luego me ponía a hacer proyectos de él que le dejaban en la escuela, maquetas y todo. Y ahí me quedaba llegaba yo bien noche y decía, bueno, pues como bendición. Pero sí, era algo que le gustaba a la señora. Si nosotros enseñamos primero la palabra de Dios y luego queremos enseñarle algo más a alguien, Dios lo va a respaldar. Primero hay que enseñar la palabra de Dios. Reprender. ¿Qué es reprender? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿Qué es reprender? ¿Qué es reprender? Vale. Decirle las cosas fuertes, así es que no se deben de hacer, es por lo que entiendo. Reprender. Mala Lupita, ¿qué es reprender? Llamar la atención, regañar, Es exhortar a que hagan las cosas bien, ¿no? a exhortar a que hagan las cosas bien. Mala Lulu. Sí, pastor, pues es de que reprender para mí es una palabra pero bien correcta para mi vida. Reprender algo que tú estás haciendo mal, te voy a enseñar que no es así. Pero si no quieres por las buenas, pues por las malas, te lo tengo que enseñar, aunque te enojes. Muy bien. ¿Sí? Vale. Es motivar a las personas, bueno, también exhortarlas o llamar la atención, pero también tratar de elevarles el ánimo para que así puedan, pues, fijarse en sus errores y no hacer lo mismo. Fíjense que reprender, así la palabra en sí, reprender, es sacar del error a la persona. Y como dice mi hermana, cada quien tiene su forma de reprender, pero es sacando del error a la persona. Yo puedo reprender de manera amorosa. Nosotros estamos acostumbrados a decir, te reprendo, y te voy a hablar muy fuerte porque lo que estás haciendo es esto. No, lo podemos decir en amor, pero con palabras así fuertes, con palabras que se entiendan, con palabras de que, ay, sí es cierto, sí, no me había dado cuenta que yo la estaba regando. Y que de repente la persona diga, sí, cierto, perdóname. Si yo te ofendí o te dije, perdóname. O voy a pedir perdón porque, o sea, a ese grado llega la palabra reprensión. ¿Sí? A eso se refiere. El sacar del error a la persona. Y en las iglesias, eso tendría que ser todo el tiempo. Exhortar a hacerlo mejor o bien. Sí, exacto. A una persona se le dice una vez, de hecho la palabra lo dice, oye, tú estás mal, un varón. Aquí no pasa, en otras iglesias.
un varón que está ahí de coquetón, que está casado, que el pastor se entera, a ver, ven acá, ¿qué estás haciendo con él? Pues ya sabe, pastor, los ojos, ya sabe que esto, va una, eso que estás haciendo no es correcto, va una, después me entero, sigue, a ver, ven, ¿qué pasó? No, pues y se quiere justificar, van dos. ¿Qué cree que tiene que hacerse a la tercera? Véngase aquí. Y delante de todo le voy a decir a la congregación que usted está mal y que si se quiere enderezar, pues aquí estamos. Pero si no se quiere enderezar, por favor. No pasa, pero le digo, aquí no pasa. No me he enterado. Pero son detalles que no podemos dejar pasar. Amén. Así debe ser. ¿Sí me explico, amados? Entonces, esto que estamos enseñando es porque ya el Señor nos está llevando a hacer las cosas, a practicar ya las cosas, a realizarlas tal cual la palabra de Dios lo dice. Y es un ejemplo que puse con los varones, con las mujeres puedo darles otro ejemplo. Pero a mí no me interesa que sea un niño, un joven, un hermano mayor, una mujer mayor, una mujer... No, porque todos somos el cuerpo de Cristo y tenemos que ir caminando bien. Amén. ¿Sí me explico, amados? Sí. Por eso es que el primero que tiene que estar bien soy yo. Amén. Para poder exhortar, para poder enseñar. Corregir tiene mucho que ver con reprender. Entonces, cuando esto sucede en las vidas de las personas, entonces cuando alguien llegue, pero mire, le voy a decir, aquí en la iglesia nosotros no debemos juzgar a nadie. Porque para juzgar a alguien primero tenemos que quitarnos la viga grandotota que tenemos nosotros en el ojo. No podemos juzgar a nadie. Si alguien conoce que alguien anda mal, tendría que venir, pastor, mire, pasa esto con el hermano, con la hermana. Y entonces yo sabré de parte de Dios qué voy a hacer. Pero la hermana, aún por muy líder que sea, o por muy líder, no puede ir y sin que yo sepa vaya y le empiece a decir, porque tiene que estar enterado el pastor. Así es, hermana Berta. Así es. Porque si no, esto se sale de control. Esto no puede ser así. Y entonces lo más importante, que es lo último, es mostrar, por eso lo subrayé, mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios. Eso es lo más importante. Que quien enseña, corrige y reprende, su propósito es que se muestre cómo debe de vivir la gente a la manera de Dios. Por eso le digo que aquí en la iglesia no hay que yo me creo muy así, muy elevado espiritualmente y yo puedo reprender y corregir a todo el mundo. No es por ahí. Porque si no, esto se vuelve un desorden. A la hermana Lulú, que es una de las supervisoras, una de las líderes aquí en la iglesia, yo le he dicho, hermana, por favor, todo el tiempo, cualquier cosa que haya, hágamela saber, para que se pueda corregir lo deficiente. Pero mi hermana no tiene por qué ir y reprender y así exhortar de manera desenfrenada, ¿no? Porque primero tenemos que saber qué es lo que sucede con la gente. No podemos llegar nada más y hola. Aquí en la iglesia no se ha visto eso, que yo venga y aquí alguien lo exponga. No. Dios me la bendiga, hermana. Cuídense mucho. ¿Cómo quiere Dios entonces que nosotros andemos? Como gente que quiere Dios que vivamos como Dios manda. ¿Y cómo quiere Dios que vivamos? En obediencia, en paz, en amor, en rectitud, en obediencia, en sabiduría.
Dios quiere que vivamos bien. ¿Se acuerdan de esas predicaciones que les decía que disfrutemos de la vida y que sepamos disfrutar de la vida? Y uno de los siervos de Dios decía, y de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo tengo la paz del Señor. Como diciendo, nadie tiene que decirme nada acerca de mi ministerio ni de mi trabajo de la obra. De aquí en adelante nadie me moleste, decía este siervo, este apóstol. Nosotros debemos ya vivir como gente segura, gente sabia, gente inteligente, gente que tiene mucha paz, gente que sabe lo que dice, gente que sabe expresar sus emociones y no se deja llevar por ellas. Nosotros debemos vivir a la manera de Dios. Recordemos esto: un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sí? Esto se lo vengo diciendo mucho tiempo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un hermano inmaduro no puede guiar a otro hermano. ¿Sí? De hecho, la palabra de Dios dice, no un neófito. Neófito quiere decir un renuevo, un nuevo. En una florecita, un neófito es apenas que está empezando a crecer. Ese es el neófito. Dice, no un neófito para que no se envanezca, hablando de liderazgo en la iglesia. ¿Sí? Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Por tanto, debemos estar listos y completamente capacitados para poder trabajar en la obra de Dios, para toda buena obra. ¿Sí? Y miren, me seguí hasta primera de Timoteo. Vean, ya ve que me equivoco también yo, pero me corrigieron la plana. Gracias, Jessy, corregiste ahí la plana. No es primera, es segunda de Timoteo. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Debemos entonces estar, ¿qué? Listos y completamente capacitados para toda buena obra. Pregunta: ¿cuántos quieren seguirse capacitando en la obra de Dios? Amén. ¿Les está ayudando lo que está dando el pastor Miguel en la transmisión? Mucho, ¿verdad que sí? La verdad que es un buen maestro el pastor Miguel. Que deja mucha tarea, pues sí, deja mucha tarea. Pero de verdad que sí, creo que es cosa de que ustedes sigan preparándose, sigan estando alerta, listos a todo lo que pasa a su alrededor, porque Dios los va a usar. En los tiempos difíciles, en los tiempos más oscuros, cuando ya se acerque la venida de Jesucristo y todavía estemos en esta tierra, las cosas van a estar bien fuertes, bien tremendas. Al grado de que dice la palabra que en los momentos en que nos apresen, nos agarren, ¿y qué vamos a decir? No sabemos qué decir. Bueno, no te preocupes, el Espíritu Santo va a hablar por ti. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. La gran bendición de ser hijo de Dios. Toda buena obra incluye verdadero ¿qué? Cambio de vida para inspirar a otros. Toda buena obra incluye un verdadero cambio de vida para inspirar a otros. Porque de eso se trata. ¿A cuántos de ustedes les inspira Jesucristo, el Hijo de Dios? Yo creo que a lo mejor ustedes tienen algún personaje bíblico que les inspira para ser mejores cristianos. Pero el ejemplo máximo es Jesucristo. Pablo decía, imítenme a mí. Con toda la seguridad, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Porque Pablo sufrió bien y bonito. Sufrió bien y bonito. La palabra de Dios lo dice. ¿Cuántos naufragios, ¿sí? En alta mar? ¿Cuántos latigazos le dieron? ¿Cuántas veces lo apedrearon? Lo sacaban de la ciudad y de repente volvió en sí y decía, ¿qué fue, Señor? Y dice, Señor, vas para adentro otra vez. Pues ahí voy para adentro. Valiente, esforzado. Son tipos de
de vida de un calibre muy, muy alto. Entonces, amados, se requiere un verdadero cambio de vida. Primero tenemos que cambiar nosotros, acuérdense bien eso. Usted no quiera cambiar a que tiene ahí a un lado, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a la gente de su alrededor, a su vecino, a su compañero de trabajo. Usted no quiera cambiar, usted cambie primero para que lo pueda inspirar. Y como dice la palabra, usted pueda ser de bendición y esa persona quiera recibir de lo que usted tiene. No es de otra manera, eso se llama testimonio. Pero si usted todavía se pone a vacilar y a alburear y a decir groserías con los de su trabajo y todo eso, pues ¿qué le van a andar creyendo? ¿Qué le van a andar creyendo? Primero debemos tener un cambio de vida. Un verdadero cambio de vida. ¿Para qué? Para inspirar a otro. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a prepararte y enseñar a otros? Porque aquí en esta vida, en Dios, se los he dicho, ¿no, Frida? ¿Te acuerdas? Todos somos maestros y todos somos alumnos. Primero, así como la rueda de la fortuna, yo enseño y después me enseñan. Enseño y después me enseñan. En este mundo debemos ser maestros y alumnos o discípulos, ¿no? Entonces, ¿cuántos están dispuestos de verdad? ¿Cuántos están dispuestos? Los que estén dispuestos a prepararse todavía más, a leer las escrituras, a concientizarse de que deben de invertir tiempo en el Señor, en tener sus devocionales, en que las mañanas que se levanten luego lo primero, Señor, hay algo que tengo que hacer y no he hecho, pues prepárame, ahí voy, ahí vamos, Señor, porque tú vas conmigo. O sea, que realmente dependamos de Dios, que realmente nos dejemos guiar por el Señor. Dice el canto que de rodillas Él nos guía, que de rodillas ganamos las batallas, pero porque Él nos guía, porque Él va con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a prepararnos más, a llegar temprano, a las 10:30 a recibir escuela dominical? A que se conecten los días que puedan, los lunes a las 5:30 se conecten por Zoom. Porque no ha habido alguien de los que no se conectan que me mande un mensaje, pastor, ¿cuál es el Zoom para que yo me pueda conectar? O sea, no me han mandado un mensaje. Yo les dije, les voy a mandar mensaje a todo el grupo, ¿no?, de guerreros. Pero hay quienes a lo mejor no están ahí y quieren estar, manden un mensajito, pastor, ¿me puede mandar el link del Zoom? A las 5:30 comenzamos la clase de la visión de apologética que estamos viendo, ¿sí? Ya después a las 7:30 con el pastor Miguel. Entonces todo esto les pregunto, ¿están dispuestos de verdad a llegar temprano, a recibir palabra de Dios desde temprano, a tener todo el banquete completo, a tratar de cambiar su vida, su forma de vida por el beneficio de los demás? Pues yo quiero que vengan primeramente acá los jóvenes otra vez. Es decir, ¿qué onda con los jóvenes? Pues yo quiero decirles que somos el cuerpo de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Y debemos estar siempre esforzados y valientes hasta el final. Hasta el final. Somos el cuerpo de Dios que vamos creciendo. O sea, ¿saben ustedes que ahora somos piedras vivas nosotros? Que ahora ya no hay construcciones que le puedan impresionar a Dios y digan, ah, caray, este es mi hogar. No, del hogar de Dios somos nosotros. Aquí está el Señor y cada uno somos piedras y cada uno poniéndose en esa construcción vamos creciendo. Jóvenes, vénganse aquí, miren, aquí, porque creo que pues todos necesitamos ser esforzados y valientes, ¿verdad que sí? Pero nuestros jóvenes creo que más. Creo que nuestros jóvenes necesitan más esto, que les estemos repite y repite. ¿No es cierto? Que deben esforzarse, que deben ser valientes. ¿Sí? Miren cuántos jóvenes tenemos. Gloria a Dios. Miren, porque hemos estado orando porque los jóvenes en esta congregación se levanten. Y ahí van. Así que esta es la bendición que tenemos con los jóvenes.
¿Cuántas mamás se sienten orgullosas? ¿Cuántas abuelitas? Pues vengan acá, mamás, porque quiero que estén aquí enfrente y oren por sus hijos, por sus hijas. Pero que oren bien, con ganas, échale ganitas. Miren, pues me gusta con Frida porque véngase, hermana, véngase. Véngase, no le tengan miedo al micrófono. ¿No te sientes orgullosa de tu hija? ¿Qué le va a dar pena? Es que estás en ese proceso. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si antes de orar por sus hijos se aprenden este pasaje? Reflexiona, memoriza y aplica este pasaje. Pero no pierdas la calma. Soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo, de una sierva de Dios. No pierdas la calma, dice. Soporta los sufrimientos y dedícate a contar las buenas noticias y a cumplir. ¿Sabe? Va a llegar un momento, jóvenes, que van a tener que salir a hacer labor allá afuera. ¿Sabe qué me ha puesto Dios en mi corazón? Que tienen que hacer los jóvenes. Ir a hacer servicio allá afuera con la gente mayor. ¿Le puedo cortar su pasto? ¿Le puedo ayudar con sus bolsas de mandado? ¿Me permite orar por usted? Los jóvenes pueden impactar a los demás haciendo eso. Así que muy pronto van a salir a hacer servicio allá afuera. Amén. ¿Sí? Así que tómenlo en cuenta, pero apréndanse esto. No pierdas la calma. Soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo, de una sierva de Dios. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15. Empiecen a orar, por favor. Empiecen a orar. Padre, yo ruego, Señor, por estas vidas, estos corazones. Padre, tú conoces perfectamente bien a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Y sabes, Padre, sabes lo mucho que tú los amas. Sabes lo mucho, Señor, lo mucho que tú, Señor, te interesas por ellos. Yo ruego, Señor, que bendiga sus vidas, sus corazones, que llene, Señor, sus vidas de talentos, de habilidades, de dones. Como dice tu palabra, que ellos sueñen, que ellos tengan visión y que puedan, Señor, sentir el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por nuestros jóvenes, Señor. De verdad me da mucho gusto orar por ellos, clamar por ellos, bendecirlos, porque ellos son el futuro. No es cierto, ellos son el presente de lo que hay hoy en día. Ellos hacen la diferencia, Señor. Ellos empiezan a hacer tu obra, pero la hacen, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Quiero que la hagan a tu manera, no a la manera de ellos. No porque ellos, Señor, tengan muchos dones o talentos o sabiduría, sino que ellos dependan de ti. Hoy por eso oramos por sus vidas, por sus corazones. Hoy clamamos, Padre, porque seas tú, Señor, revistiéndonos de tu amor, de tu poder, de tu gracia. Señor, tú los estás mirando y sabes perfectamente quiénes son ellos. Sabes lo que hay en su corazón, sabes lo que hay en su alma, sabes lo que hay en su mente. Porque desde antes de que ellos digan una palabra, tú ya conoces lo que ellos van a decir. Por eso, Padre, por eso es que nosotros como iglesia estamos orando por nuestros jóvenes. Gracias, Señor. Gracias porque ellos te necesitan, Padre. Necesitan ese toque tuyo, esa unción. Sí, Padre, quebranta sus vidas, quebranta sus corazones.
de tal manera, Señor, que ellos entiendan perfectamente bien, entiendan lo que ellos son para ti, Padre. Que sepan, Padre, cuánto vales en sus manos. Ellos valen mucho, Señor. Valen demasiado, Padre. Por eso es que hoy oramos y clamamos por sus vidas, por sus corazones, por todo lo que hay en ellos. Así que, Padre, ven, Señor, ven con tu Espíritu Santo y fluye, 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 fluye. Venme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Cambien, por favor. Ahora una mamá va a cambiar con los hijos. Valeria, ven a orar acá por otros jovencitos. Cambien, por favor. Cambien. Vayan a orar por otro hermano, por otro joven. Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Padre. Sí, Señor. Escucha la oración de una madre, Señor, de una hermana mayor. Escucha su oración. Escúchalo. Oh Dios, oh Padre, gracias, gracias Dios. Padre, tú usa la vida, Señor, de tus hijas, de tus hijos. Llénalos, 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 más. Poder de tu Espíritu Santo. Poder de tu Espíritu Santo. Llena, más. En el nombre de Jesús. 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 Los jóvenes se necesitan, Señor. Oh, sí, Señor. Dios, nuestros jóvenes, Señor, son tuyos, te pertenecen. Son tuyos, Señor. Llénalo, más. Del poder de tu Espíritu Santo. Fluye en ellos, Señor. Ponle tu Espíritu en sus vidas. Que fluya tu Espíritu, Señor, en sus vidas, en sus corazones. Oh, Señor. Aquí están nuestras vidas, nuestros corazones. Bendice. Llena. Más de tu poder, Señor. Trae esa bendición a ellos, Señor. En verdad ellos se necesitan, Padre. Te necesitan, Dios. Por favor, llénalos. Sí, Padre, llénalos. Más, con el poder que hay en ti, Señor. Oh, sí, Padre. Señor, yo quiero todos una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón.
en mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Padre, bendecimos a todos nuestros hermanos, familiares, amigos que vieron esta transmisión, esta enseñanza. Pedimos por sus familias, por la restauración de sus cuerpos, que hayan postrado en cama. Te pido que tú los levantes, que tú los sanes, que tú los restaures. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cuida de sus vidas, de sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.